Luego de eso sucede lo narrado en Árbol Koyomi, de Koyomi Monogatari. Karen consulta a su hermano sobre un árbol extraño en su dojo, y como siempre resulta ser nada relevante una vez más. Octubre. Pasamos al mes de octubre, donde suceden otras historias de Koyomi Monogatari muy poco relevantes, donde Tsukiji pide ayuda a su hermano sobre un fantasma en el club de té, y luego de eso finalmente comienza lo narrado en Owari Monogatari, Fórmula Ogi. El 23 de octubre, Araragi y Ogi quedan atrapados en un salón mientras resuelven el caso perdido de hace 2 años, y ahí se da una explicación, por primera vez, de por qué Koyomi decide no tener amigos y alejarse de las personas, o al menos lo hacía antes. Un día más tarde comienza lo narrado en Acertijo Sodachi. Oikura vuelve ese día a clases marcando el reencuentro de Araragi con ella, y el excelente puñetazo que le mete en toda la boca a Hitagi. Ese día más tarde, Araragi y Ogi visitan la antigua casa de Sodachi, y Koyomi se entera de las verdaderas intenciones de su antigua compañera. A continuación sigue lo narrado en Pérdida Sodachi. El 25 de octubre, mientras Hanekawa y Araragi visitan la casa de Sodachi, esta se entera de la trágica verdad detrás del asunto con su madre. Luego comienzan los acontecimientos vistos en Otori Monogatari, Medusa Nadeko, cuando Aoi se tropieza con Nadeko y le da una banda para el pelo. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. El día 31 de ese mes, para ser exactos, Nadeko tiene alucinaciones de Kuchinawa. Noviembre. El 1 de noviembre sucede lo narrado en Montaña Koyomi, pero a diferencia de lo normal en Koyomi Monogatari, esta vez sí es relevante ya que Araragi y Ogi visitan el santuario de la serpiente polar luego de su reconstrucción en una nueva ubicación. Un día más tarde, el 2 de noviembre, Nadeko se convierte en una diosa siguiendo así lo ocurrido en Medusa Nadeko. Ese día, Hitagi establece un contrato con Nadeko de darle un tiempo antes de matarlos a todos. En este periodo de tiempo sucede varias cosas relevantes, en especial lo narrado en Oroka Monogatari, Fracaso Sodachi, y puede que aquí, si no quieres spoilearte alguna parte de algún futuro anime, sí, como si estas cosas pasaran. te sugiero que mires y adelantes hasta la parte donde continuamos hablando de Final Hitagi. Lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario. Bueno, advertidos. Sodachi empieza a vivir con sus nuevos padres adoptivos e intenta encajar en sus nuevas clases. Mientras pasa por picos de ansiedad y nervios, sus intentos por hacer amigos fracasan y en general sobrevivir en un mundo alejado de la realidad que vivía hasta ahora. Por último, el 23 de noviembre, no pasa nada relevante, pero es mi cumpleaños, solo quería decirlo, así que vamos al siguiente mes. Omedetou gozaimasu. Diciembre. En diciembre pasa lo narrado en Koyomi Monogatari, Toro Koyomi, donde Araragi y Shinobu comen donas preparadas por Hitagi y tienen una competencia por ver quién come más. Muy tierno. Enero. Aquí comienza el segundo año con los acontecimientos narrados desde enero, continuando con la trama de la loca de Nadeko. En Koi Monogatari, Final Hitagi, Araragi intenta varias veces convencer a Nadeko de volver a la normalidad, usando sus poderes de vampiro, pero falla en cada una. Entonces Hitagi contrata los servicios de Kaiki para engañar a Nadeko. Todo esto sucede el primer día del año. El 2 de enero, Kaiki conoce a Nadeko por primera vez en el santuario de la serpiente polar, y un día más tarde, el 3 de enero, Kaiki se infiltra en su casa encontrándose con los mangas creados por Nadeko. Esto se cuenta en el anime, pero también en una side story llamada Kimito Nadeko, que por supuesto a nadie le interesa. El 4 de enero, Kaiki se encuentra con Hanekawa y tiene una conversación, ya que esta está buscando al desaparecido en acción Oshinomeme. Le pregunta por Ogi, quien se presenta comúnmente como la sobrina de este. Kaiki le deja en claro que Oshino no tiene ningún familiar, por ende, claro, ninguna sobrina tampoco. Luego sucede en medio lo narrado en Semilla Koyomi, de Koyomi Monogatari, donde Ononoki intenta alejar a Kaiki de Araragi, el incidente Peace Peace Onichan Peace. Yay. Peace, peace. Soka. ¡Cierra el orto, la concha de tu madre! Y... Febrero. En febrero continuamos lo narrado en Final Hitagi, y es el primer día de este mes donde Kaiki finalmente se enfrenta a Nadeko haciéndole volver a ser humana. Kaiki le da a Nadeko la babosa tofu y le advierte a Araragi que no se vuelva a acercar nunca más a ella. ¡Adoro los finales felices! Y finalmente Kaiki acaba siendo golpeado en la cabeza por el chico al que le volvió la Yagirinawa de Nadeko. ¡Mi venganza, Spanky! Y lo más misterioso es que el chico menciona ni más ni menos que a Oshino Ogi. A partir del 13 de febrero se empieza a narrar todo lo de Tsukimonogatari. Koyomi se gana a una Ononoki en el gachapón y luego consulta a Kakeburui sobre el uso excesivo de sus poderes de vampiro. Yotsugi le explica también ese día sobre su origen. El 14 de febrero aparece por primera vez Teori Tadatsuru y secuestra a Karen, Tsukiji y de paso también a Kanbaru. ¡Muy bien, premio doble! Esa noche nos enteramos que las panties de Ononoki son muy difíciles de diseñar en una figura, y algo mucho menos relevante como que Teori afirma que alguien le dio la misión de matar a Araragi.
aunque dice que sus verdaderas intenciones no son relacionadas con matarlo, sino algo más. Finalmente, Ononoki mata a Teori y asume su existencia como Shikigami. Unlimited Rule Book. 僕は決め顔でそう言った。Ese día también, por ser San Valentín, Hitagi le da chocolates a Koyo Koyo. はい、バレンタインデーのチョコだぞっと。どう？おいしい？おいしいこよこよ。おいしい？うん、おいしい。イエーイ。Y Yotsugi empieza a quedarse en casa de los Araragi. Siguiendo con las pocas historias de Koyomi Monogatari que son relevantes, en Nada Koyomi nos muestran cómo Araragi y Kagenui entrenan, aunque luego de eso ella desaparece de la ciudad en finales de febrero. No sé exactamente cuándo sucede lo narrado en Durmiente Tsubasa, pero como es relevante para lo sucedido en un arco posterior, lo diré aquí, ya que nos cuenta cuando Hanekawa se encuentra a Oshino y cómo ésta le cuenta las cosas que ha vivido en su viaje, bueno, o parte de él. Resulta que encontrar a Oshino era en realidad su objetivo principal del viaje. Después de buscarlo inútilmente por casi todo el mundo, finalmente lo encuentra y decide contarle una historia relacionada con las rarezas que sucedieron durante su viaje. Mientras estaba en Alemania, en algún momento entre noviembre y enero, Tsubasa encontró al cazador de vampiros Dramaturgy, mientras estaba en medio de una misión que involucraba a un par de gemelos vampiros que estaban secuestrando jóvenes y viajeros. Dramaturgy y Hanekawa llegan a un acuerdo de que él le dirá lo que sabe sobre el paradero de Oshino si ella le ayuda en su misión. La cosa se pone complicada porque Dramaturgy y Tsubasa quedan encerrados en las mazmorras de los gemelos. Dramaturgy le da una espina de brezo para que se la ponga en la boca, un elemento que él, como vampiro, podría usar para suicidarse en situaciones problemáticas, aunque no sabe qué efecto podría tener en ella. Los gemelos toman a Hanekawa y ella piensa que tenían la intención de comérsela, pero dicen que sus verdaderas intenciones son torturarla hasta la muerte para entretenerse. Así que ella muerde la espina como última chance de sobrevivir. Debido a la sangre vampírica de Killshot que permanece latente en su cuerpo, ya saben, luego de que Shinobu la mordiera 35 veces siendo Black Hanekawa, e incluso Araragi vertiera su sangre en sus intestinos en Kizumonogatari. Eso hace que la espina le dé temporalmente poderes vampíricos. Hanekawa le da una paliza a los gemelos vampiros y estos, vencidos y deprimidos, se terminan matando entre ellos. Después de volver a la normalidad, Dramaturgy le da la información sobre el posible paradero de Oshino como había prometido, y así termina dando con él. Marzo. En algún punto del comienzo de marzo sucede la side story Corte Suruga, donde Araragi y Kanbaru tienen un partido de básquet. Finalmente, el 13 de marzo pasa a los acontecimientos de Koyomi Monogatari más importantes de toda la novela, Muerte Koyomi, donde Gaen asesina a Araragi utilizando una de las dos espadas Watari. 大丈夫。言いたいのは一瞬だよ。Aunque dice que ella tiene las verdaderas y no unas réplicas como las de Killshot. Al atravesar a Araragi con esta rompe el vínculo con Shinobu. Ese día, pero en el mismísimo infierno, comienza lo narrado en Owari Monogatari 3, Infierno Mayoi, ya que Araragi se encuentra con Hachikushi. No puedo creer que sigas con vida. Yo te vi morir. Sufrí por ti, lloré por ti. Esta le explica un poco sobre el infierno y un rato más tarde conoce al verdadero Teori, y se dice que él manejaba desde el infierno a la marioneta que Ononoki había matado antes. También explica que a través de sus marionetas se comunicaba y estaba al tanto de todo lo planeado por Gaen. Finalmente, esta saca a Araragi del infierno, aunque el pillo de Koyomin se lleva a Hachikushi con él. Justo antes de volver a la vida, Araragi escucha de la boca de Teori que la persona que le dio la misión de matarlo anteriormente fue, sí, esa, la persona que todos están pensando en este momento. Exactamente en los segundos entre que todo lo anterior fue narrado, desde la muerte hasta la resurrección de Araragi, al romperse el vínculo con él, Killshot recupera la forma completa. Y sí, todos festejamos, sí señor. ¡Qué viejota! Ah, por cierto, casi mata a Gaen si no fuera porque todo se solucionó muy rápido. Luego el 14 de marzo pasa lo narrado en Cita Hitagi, donde Driver Gahara lleva a Araragi a una cita por el día blanco, aunque este no tiene nada para regalarle. Dice que estuvo ocupado, no sé yo si creerle la verdad. Luego de unos acontecimientos bien románticos, ambos empiezan a llamarse por su nombre de pila,
Vaya, qué osados. Ese mismo día continúa lo visto en Oscuridad Ogi. Gaen cuenta que su plan era convertir a Killshot en una diosa, y todos nos preguntamos si no lo era ya. Pero sin embargo, con Hachikushi de vuelta desde el infierno, ve a Mayoi como una mejor candidata. También en ese momento se explica que Ogi es una rareza. Y ojo con la explicación, que es complicada. Ogi es una rareza creada luego de que Kanbaru golpeara / estableciera contacto con Seishiro en Shinobu Mail. Luego Shinobu, al comerse su cuerpo al morir, transmitió energía del Rainy Devil a Araragi mediante su vínculo, creando así a Ogi. Ogi es una manifestación inconsciente de los deseos de Araragi de ser castigado y juzgado por sus actos, por sus remordimientos y sus inseguridades por todo lo sucedido hasta ahora en la historia. Algo así como un némesis para darle caza, algo así como una representación encarnada de la propia oscuridad. Entiendo, ahora yo soy malvado. Ogi esa noche se dirige hacia donde está Tsukiji para decirle que es una rareza, pero Araragi la detiene justo en la escuela abandonada, donde se va a armar una pelea ultra violenta. No, por supuesto que no, esto es Monogatari. Araragi reconoce la identidad de Ogi, lo que provoca que la verdadera oscuridad aparezca, yendo por ella a matarla. En ese momento, Araragi se lanza a salvarla, representando así uno de los momentos más increíbles de la serie y dándole un significado trascendental e increíblemente profundo a lo repetido una y otra vez en la serie, pero esta vez de forma literal, ya que Koyomi va a dar su vida por salvarse a sí mismo, por primera vez en toda la serie. Ogi-chan. さようなら星の王にさようなら僕の青春やっぱり無理荒木先輩、何を考えているんですか、あなたは。不死身でもないくせに他人を助けようとするなんて。結局あなたはそうなんですか。他人のために簡単に命を投げ出してしまうんですか。あなたを批判するだけだった。あなたを責め立てるだけだった。私みたいなやつまで助けちゃうんですか。死んでどうなるんですか。ここで私を助けることにどんな意味があるんです。やっぱりあなたは間違っている。あなたは人として間違っている。あなたは人として最低だ。他人を助けたんじゃない。僕は今自分を助けたんだ。En ese momento, Hanekawa salva la tarde apareciendo junto a Ojino. Entonces este llama a Ogi su sobrina, dándole así una identidad, haciendo que la oscuridad tenga que desaparecer. Baka ni dekinai. Yatto自分のために戦ったんだね。僕は君を尊敬するよ、荒木君。私の勝ち。 No sin antes llevarse consigo el brazo de Araragi, pero salvando por fin a Ogi. Festejan los fans de Ogi, sí señor. ¡Qué bendición! Finalmente el plan de Gaen se lleva a cabo. Hachikushi se convierte en la nueva diosa del santuario de la serpiente blanca. Araragi recupera su brazo y su vínculo con Killshot en la escena más hermosa de todo el anime. 明日死ぬのなら僕の命は明日まででいい。お前が今日生きてくれるなら僕もまた今日生きていこう。 お前様があさって死ぬのならわしはしあさってまで生きて誰かにお前様の話をしよう。我が主様の話を誇らしく語って聞かせよう。 Y finalmente el año acaba con la graduación de Senshou Hara, Araragi y Hanekawa, llamándose los tres por primera vez por su nombre de pila. Ohayo, Koyomi. そしてお帰りなさい、翼。ただいま、ひたりちゃん。 Finalmente Hanekawa se despide y se va de viaje por todo el mundo, ya que había dejado cuentas pendientes luego de su regreso. 2 días más tarde, el 16 de marzo, pasa lo ocurrido en Soku Owari Monogatari, donde Araragi entra
dicho, de Gaentoe, la mamá de Kanbaru, hermana de Izuko y crush de todos. ほら早く、なかなかないよ。ガエン家の人間に背中を洗ってもらえる機会なんて。Abril. Ya por fin en abril continuamos con lo sucedido en otra side story, Dios Rouka, donde vemos una conversación de Kaiki con Rouka Numachi acerca de su sospechoso trabajo. Luego pasa lo de Hanamonogatari, Demonio Suruga. Kanbaru escucha sobre el señor demonio y se encuentra con Rouka Numachi el 9 de abril. Un día más tarde, la mano izquierda de Kanbaru vuelve a la normalidad finalmente. El 15 de abril, Kanbaru se encuentra con Kaiki y este le gana una carrerita de 100 metros. ¡Soy Francesco! ¡Francesco! ¡Virgolini! Comen carnecita asada y hablan en general. Un día más tarde, el 16, Kanbaru vuelve a reunirse con Rouka, y otro día más tarde, el 17, Kanbaru habla con Karen y se encuentra con Araragi, quien la recoge en su poco masculino auto. El 20 de abril, Kanbaru y Rouka tienen un partido de básquet, el último, ya que ahí se desvela todo el trasfondo de Rouka. Y un día más tarde, el 21 de abril, Araragi le corta el cabello a Kanbaru. Este es el segundo de 3 videos que haré sobre esto. Este me quedó aún más largo y puede que redundante si ya te había visto toda la serie, así que intenté ser más superficial y animarlo un poco con humor. Espero que lo hayan disfrutado y esperen el siguiente video, que será uno de los mejores, donde repasaré todo lo que queda de las novelas, que no es para nada poco.